Les pongo un poco de hierba para que... Bueno, está Enrique Bardají, Kiko para los amigos, un buen amigo mío, debo decir, recientemente conocido, pero un buen amigo. He estado viendo antes cómo daba el grano y cómo sacaba leche a las cabras. Y bueno, ahora un poco nos va a explicar cuál es su día a día en el pastoreo, lo que no nos ha podido explicar antes en su estudio. Nos lo va a explicar ahora en la práctica, cómo las alimentan, cuánto tiempo tienen que estar fuera, ¿cómo es tu día a día, Kiko? Bueno, pues acabamos de ordeñar. Esta es la sala de ordeño, ahí dentro, y como hoy ha habido una tromba alucinante de agua, habéis visto que estaba el camino hecho un río, está todo hecho un río, pues les he puesto un poco de forraje, aunque llevan 9 horas fuera, en el monte. Pues porque ha habido un día muy malo. Son días excepcionales y no todos los días son iguales en este asunto. Que si puedes ver en la cuadra hay un piso de arriba. Eso es porque la cuadra es antigua y estaba hecha para balas de heno de tamaño humano, que ya no se fabrican porque todo se está industrializando cada vez más. Y ahora, si puedes girar la cámara, ves que hay unas balas monstruosas de 400 kilos, 400 y pico kilos, que son solo capaces de mover un tractor. Hemos perdido la escala humana y nos vamos haciendo cada vez más dependientes de las máquinas, porque ya nadie las hace pequeñas. Entonces, todo está cambiando y bueno, pues nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos, que no queda más remedio, porque es una imposición que va realizando el Estado y el capitalismo. Y bueno, nosotros hacemos lo que podemos. Y aquí tenemos un rebaño ahora mismo de casi 40 animales. Hay muchas chiquis porque son de reposición, chivas de reposición para crecer el rebaño. Y nosotros no damos leche en polvo como hace la industria de vaca sintética, sino que les dejamos mamar de sus madres bastante tiempo. No damos pienso, solo damos grano y ordeñamos manualmente. Salimos al monte lo máximo posible, días de invierno, de nieve y días de lluvia y viento invernal, pues no, se quedan aquí en cuadra comiendo forraje, heno. Echamos paja en el suelo para que estén a gusto, para que absorban los excrementos, y no las damos soja ni maíz transgénico,
e intentamos cuidarlas. Veis que no son miedosas y que están vinculadas a nosotros con un lazo muy fuerte. Y me gustaría saber un poco los riesgos que tú veías cuando te metiste a pastor, cuando estabas estudiando el curso que me comentaste que te habías sacado. Es una escuela de pastores en el País Vasco. ¿Puedes profundizar un poco en qué consistió ese curso? Sí, mira, yo hice la escuela de pastores en el templo de Aránzazu, en Gomistegui, en el caserío de Gomistegui, en lo alto de la montaña, al lado de los pastos que sobreviven todavía comunales de Urbía y Aizgorri Arás, en el corazón de Euskal Herria. Allí hice la escuela de pastores y fue una escuela increíble. La gente era muy motivada, la gente era amante de lo que hacía y eso provocaba que aprendiéramos muy rápido, porque la gente amaba lo que hacía y estaba muy implicada. En cambio, África, mi compañera, hizo la Escuela de Pastores de Andalucía, que está completamente estatalizada, que es todo de la Junta, son todos funcionarios, a diferencia de la Escuela de Pastores del País Vasco, que no eran funcionarios, sino gente que tiene su propio rebaño, hace su propio queso y lo tiene que vender y se enfrenta a todo lo que nos vamos a enfrentar y nos estamos enfrentando nosotros. Por lo tanto, la empatía es mucho mayor. En cambio, la Escuela de Pastores de Andalucía está todo estatizado, hay una desidia enorme, típica desidia funcionarial, son todos universitarios que te echan discursos ecologistas que no hay ningún tipo de práctica, no te enseñan absolutamente nada y es un desastre. Lo primero que le dijeron a Afri cuando llegó al curso es que tenía que abandonar la palabra pastor porque retrotraía un pasado de miseria y de atraso, todo el complejo del progresismo con el mundo rural popular tradicional, que es falso. Ha habido una historia de denigrar nuestro pasado para ensalzar el presente, que le ha convenido al Estado y al capital, y le dijeron que tenía que abandonar la palabra pastor para empezar a hacer suya la palabra empresario ganadero. Claro, a mi compañera no le gustó un pelo eso, pero quiero hacer ver con esto la inspiración que guiaba a esta escuela estatalizada de la Junta de Andalucía, completamente anquilosada y muerta, elefantiásica en realidad. Sí, te pagaban un montón de dinero por estar ahí a costa de los impuestos de la gente. Eran formación, entonces, sí, donde la gente se queda ahí atrapada para siempre y en realidad no motivan a nada. Por ejemplo, no entendían que nosotros queríamos pastar en comunal, en los restos que quedan de comunal, y no entendían que solo podías, o sea, como nosotros no teníamos propiedades, solo entendían que podía ser pastor de forma asalariada de otro. Pero debido a que, porque no conocían los eruditos de esta escuela de pastores de Andalucía, porque en Andalucía queda poco, no conocían el comunal. Ahora estamos rodeados de comunal y eso permite tener miles de hectáreas para que las cabras pasten sin necesidad de tener la propiedad. Tenemos derechos vecinales, medievales, de acceso a las tierras. Son montes llenos de aliagas, llenos de avellanos, llenos de tilos, hayas, llenos de robles, de encinas, de coscoja, están llenos de fresnos, hay muchísimos arces, hay abedules, tenemos diferentes tipos de aliaga, muchísimas leguminosas, lo que les fomenta que tengan leche. Hay muchísimos tipos de escaramujos, de rosales silvestres, de zarzas. Bueno, una biodiversidad que en el Pirineo, que está junto con los Alpes, es el lugar de más biodiversidad de Europa. Aquí me has comentado que el ayuntamiento se adjudicó, se apropió de una manera un poco injustificada de todo el tema del comunal. ¿Qué conclusión sacaste? En algunos lugares de Asturias, Galicia, o de Soria, o de Castilla, y otros que no conoceré, en general los bienes comunales con el franquismo y luego la transición, que fue las mismas prácticas con respecto a los montes, en realidad ahí no hubo transición, fue la misma práctica franquista, fue ir convirtiendo las tierras comunales que estaban gestionadas por los concejos abiertos, donde participaban hombres y mujeres por igual, uno por familia,
en bienes de propios, es decir, los ayuntamientos expropiaron injustificadamente los comunales y hoy son tierra de los ayuntamientos, exactamente. Además, como ya hemos contado anteriormente, sufrieron la desamortización en el siglo XIX y se privatizaron Andalucía. La gente piensa que los jornaleros, las masas de jornaleros, son algo moderno. O sea, son algo, perdón, me he equivocado, son algo muy antiguo, pero en realidad es algo muy moderno. La mayor parte de los jornaleros andaluces extremeños o castellano-manchegos son del siglo XIX, que es cuando se privatizan el grosso de las tierras comunales de Andalucía, Castilla-La Mancha o Extremadura. ¿Cómo fue tu primera experiencia nada más llegar a...? Por eso, perdona, sí. el líder de Marinaleda se equivoca cuando dice que las tierras de los terratenientes han pertenecido históricamente a la nobleza y tal, porque hay un grave error que hasta los académicos se equivocan de nuestra historia, y es que aquí la nobleza y el clero y el rey no tenían la propiedad de las tierras. Es decir, aquí no hemos vivido un feudalismo como se ha podido vivir en otros sitios del norte de Europa. Aquí hemos vivido no hemos vivido el feudalismo, dejo abierto. Hemos vivido un poder concejil muy grande y sobre todo la nobleza tenía la jurisdicción, podría cobrar impuestos, el diezmo y otra serie de impuestos, pero no tenía la propiedad. Eso permitía una autonomía enorme, municipal, enorme. Se nos ha vendido que la Iglesia Católica de alguna manera era la que tenía todo el poder, etcétera, que si la Inquisición, etcétera, pero es verdad que había un cristianismo anterior a esa Iglesia Católica en la península ibérica y era un cristianismo ligado al monacato y a lo rural y a lo popular, que no tenía nada que ver con el... De la desamortización de Mendizábal, que es la desamortización eclesiástica, pero esa desamortización sobre todo se basó en bienes inmobiliarios. Y por ejemplo en Navarra la iglesia solo tenía un 1% de las tierras. La iglesia en Navarra ha tenido sus propios fueros. Los propios fueros municipales permitían a la población elegir a sus propios curas, no lo elegía la jerarquía eclesiástica. Eso ha sido una libertad navarra impresionante que ha tenido el fuero navarro de hace 500 años, que ha durado hasta hace nada. Y claro, por supuesto, aquí ha habido un cristianismo popular, que es el que creó el comunal, que es el que creó el concejo abierto, que es el que creó las formas increíbles de alta tecnología, le llamo yo, de apoyo mutuo, de las hacenderas, o los ausolanes, que se llama el País Vasco, o a Tornallón en Cataluña, o facenderas en León. Ese cristianismo estaba en constante conflicto con la iglesia, con la nobleza, con el rey, para defender su autonomía. Un tío que lo dice, un historiador, se llama Laureano Rubio, que tiene un libro precioso que se llama El sistema concejil de la provincia de León. Este libro relata cómo el poder concejil ha estado 500 años o más, 600 según el territorio, en lucha permanente con los poderes fácticos que han ido creciendo y a su vez destruyendo este mundo hasta nuestros días. Aunque aquí compartimos con Navarra, que resiste el comunal, aunque ya desnaturalizado. Llaman monte público los ingenieros forestales. Has comentado antes ausolán. ¿Podrías un poco especificar en qué consistía este ausolán, que ya no está tan de moda, o si sigue estando de alguna manera todavía vigente? ¿Podrías comentarlo? De los pocos pueblos que sienten orgullo por sus antepasados y no se avergüenzan de ellos, y es conocido en Euskal Herria el ausolán, y es el trabajo vecinal. Hay muchísimas formas de ausolán, infinitas, y por conocer, que tenía el pueblo vasco para ayudarse mutuamente, para tener un clima de convivencia enorme. Exacto, para construir las casas. Para construir la casa, para arreglar los caminos, para cuidar a las parturientas, para cuidar el ganado, para cuidar los bosques, para sacar aliaga, para cortar leña, para combatir. Navarra ha tenido un combate increíble contra la leva forzosa para el ejército castellano. El fuero les permitía no tener que mandar soldados al ejército, y ha habido un apoyo terrible en eso para protegerse mutuamente contra Iracuba, Filipinas, ya sabes. ¿Cómo es tu primera experiencia a la llegada a este pueblo?
muy buena. Aquí nos han acogido muy bien, la gente ha usado mucho el tema del usufructo, nos han apoyado muchísimo. Bueno, Kiko, comentabas que venías en la Sierra de Gredos. ¿Puedes un poco comentar tu trayectoria desde que sales de Madrid, de la ciudad, de ese mundo urbanita, de ese mundo universitario, de ese mundo, cómo acabas aquí? Un poco esta trayectoria, decides antes ir a Gredos. ¿Cómo continúa la historia? Pues mi compañera tenía mucha relación con los pastos de altura porque su hermano los investigaba en el Instituto Pirenaico de Ecología, que está en Jaca. Entonces pasó muchísimos años investigando los pastos y ella le acompañaba a él. Entonces estaba enamorada de toda esta zona y como aquí tuvimos una acogida muy buena y nos ayudaron con la cuadra, con los pastos, con la casa, pues la verdad es que nos han recibido muy bien en este pueblo y estamos muy contentos porque la gente nos ha apoyado con el usufructo, con consejos, con transmisión de conocimientos, los abuelos, que muy importante, con el ganado, la relación con este territorio que es peculiar, es diferente a otros lugares y muy bien. Quiero decirte que nosotros nos consideramos artesanos o pequeños pastores y aunque ahora estemos haciendo un uso del GPS y las estemos dejando libres todas las mañanas, porque tenemos muchísimo trabajo, sobre todo porque el Estado nos está obligando a involucrarnos mucho en la burocracia para poder legalizar esto y lo otro y no nos dejan respirar, nuestro ideal es estar con ellas. Es más, cuando empieza la caza, que empieza el 15 de septiembre hasta finales de febrero, tenemos que estar con ellas permanentemente por el riesgo de que algún perro se despiste de los de caza y les haga daño, porque ellas están embarazadas en el periodo invernal, están preñadas y no queremos abortos y tal. Entonces ahí pasamos muchas horas y además en verano también empezaremos a estar más con ellas y no haremos uso del GPS porque hay que cambiar de pasto, porque empieza el calor y hay que ir a zonas más húmedas y aquí hay para elegir y vamos cambiando según la estación de pasto, lo que también ayuda al territorio a regenerarse y a estar cuidado. De alguna manera, ¿tú ahora mismo ves futuro al pastoreo independiente, al pastoreo no, particular, no le, ganadería intensiva? No le veo ningún futuro, solo a través de un esfuerzo enorme que puede hacer ciertas personas, pero no le veo futuro. La industria está pegando fuertísima, todo se está concentrando, los pequeños pastores están desapareciendo, están envejecidísimos, el conocimiento se está perdiendo. En las escuelas de pastores son conscientes de todo esto y hay mucha buena voluntad, pero se está perdiendo y no creo que lo evite nada, solo nuestra voluntad podrá evitarlo y en eso estamos. No le veo ningún futuro a lo artesanal. Llevamos 200 años de desaparición de lo artesanal y de lo pequeño. Y vamos a las granjas de cerdos estabuladas, donde el maltrato animal es máximo, donde el consumo de soja, de maíz transgénico, de maquinaria, de personal explotado, de la inmigración, de personal con una lógica empresarial de hacer dinero, de dejar de apreciar lo que gusta, de estar relacionado con el territorio, de salir al monte. Todo eso se va a perder y se está perdiendo. También ayuda mucho a que se esté perdiendo el animalismo, el movimiento animalista, al no diferenciar entre lo industrial y lo artesanal. Ellos fomentan la despoblación rural con su discurso y fomentan también la desaparición de lo artesanal. El animalismo es un grave error. Todo el veganismo y su movimiento ultraurbanita no comprenden nuestro pasado rural y no comprenden los vínculos que podemos tener con los animales y la tradición. Rechazan toda la tradición porque son unos ultramodernos que se creen superiores a nuestros antepasados y les consideran unos tontos. Yo no creo en eso porque eso es la teoría del progreso y me siento muy respetuoso y muy hermanado con nuestros antepasados, que creo que eran gente muy inteligente que intentó
resolver los problemas como pudieron, y la verdad es que lo hicieron bastante bien, y no comparto nada de esta ideología animalista. Kiko. Sí, su crítica a la industrialización, su crítica a los zoos, su crítica a los acuarios, todo eso me parece correcto, su crítica a la vivisección, a la experimentación animal, todo eso me parece correcto, pero no su crítica sin diferencias a la ganadería, porque ya, como hemos explicado antes, no es lo mismo el pastoreo que la ganadería, lo artesanal. ¿Crees que las leyes ecologistas actualmente son de alguna manera una instrumentalización del Estado para impedir la autogestión y la autoalimentación en el mundo rural? Absolutamente. Mira, el Estado... Hace 2000 años tenemos datos de que va absorbiendo todos los movimientos sociales. Lo hace con el cristianismo en el siglo IV, como no lo puede derrotar, lo absorbe y crea la Iglesia Católica. Lo hace con el socialismo en el siglo XVIII-XIX, el Kaiser alemán lo hace creando el socialismo de Estado en Alemania, destruyendo la Primera Internacional y la Segunda, matando a Rosa Luxemburgo, absorbe y crea el socialismo de Estado, el cristianismo de Estado. Luego lo hacen con el ecologismo, lo hacen con el feminismo, lo hacen con el movimiento de liberación sexual, lo hacen con el movimiento de liberación animal ahora, lo hacen con el movimiento antirracista. El Estado lo absorbe todo, lo hace suyo, lo desnaturaliza y lo pone a su servicio, creando monstruos. Y por supuesto que creo que el movimiento ecologista, al estatalizarse, ha sido utilizado como ariete contra el mundo rural. Las leyes conservacionistas no hacen más que perjudicar al mundo rural, a lo que queda del mundo rural, a los restos, no hace más que la estocada a lo que queda de campo. Y la gente aquí es bastante consciente y está bastante enfadada con el ecologismo de ciudad y con el animalismo de ciudad, y que no entiende, no comprende que lo que el campo necesita es autonomía, y lo que, como dice el cabrero que tiene un grupo de Facebook y le sigue mucha gente, que se llama Nel Cañedo, que es un tío de los Picos de Europa, un cabrero al que yo aprecio mucho. Habrá que entrevistarle. Sí, es un tío muy, muy grande y dice cosas muy serias. Él dice lo resume, dice: el mundo rural necesita libertad. Necesita libertad, es lo principal que necesita. Ahora mismo hay una estatalización, hay una opresión, hay una dictadura enorme sobre el campo. No se puede hacer nada, hay un ejército de funcionarios diciéndote lo que tienes que hacer a cada momento y a cada movimiento. Hay una burocracia completamente aplastante. ¿Hay miedo a que mucha gente se vaya al campo de la ciudad? No, yo no creo que haya miedo. ¿Por las instituciones? No, porque la gente no se va a ir al campo porque está completamente cogida por el hedonismo. Como en el campo es obligatorio esforzarse y vivir con un nivel de... Me refiero al sector primario, ¿eh? Puedes vivir en el campo con teletrabajo, ¿me entiendes? Sí. En informática, tal, puedes vivir en el campo siendo un funcionario o siendo en el sector servicios. Me refiero al sector primario. En el campo no tienen miedo a que la gente se involucre en el sector primario, porque ahora mismo la calidad de las personas en cuanto a esfuerzo se refiere es muy baja. Entonces, las nuevas generaciones o cambian mucho, yo no las veo dispuestas a asumir el dolor, el sufrimiento y el esfuerzo que conlleva vivir en el campo, viviendo del sector primario. Una pregunta, Kiko. El sacrificio que conlleva. Tú naces en la ciudad y por lo tanto vienes del mundo urbano, de una familia urbana. ¿Es tu compañera la que, podemos decir el nombre, Afri, la que de alguna manera sientes, te orienta y siempre le hubiera gustado ser pastora y tiene la vocación de ser pastora? Claro, lleva 13 años argumentándome a favor del mundo rural y enseñándome. Ella es historiadora de la universidad, es licenciada, y me ha estado enseñando cuál era la verdadera historia del mundo rural. Ella ha sido la que me ha formado y la que me ha estado empujando, la que ha estado tirando del carro para que vengamos aquí y para que hagamos esto. Es fundamental la historia, es fundamental la lucha por la historia. El Estado utiliza la historia y la instrumentaliza a su favor y nos hace creer cosas que son falsas. Nuestro pasado no ha sido lo que dice... esta es Petra, que es una cabrita muy maja.
no ha sido lo que dice el Estado y la universidad. Se equivocan todos. Hay un enorme prejuicio hacia la gente del mundo rural. Hay un libro de Marc Badal, no solo los libros de Félix Rodrigo Mora, hay otro libro de Marc Badal que se llama Vidas a la intemperie, que relata esto. Relata también cosas como la izquierda política progresista, el Partido Comunista, la Segunda Internacional, no solo la derecha, sino el Partido Comunista, el Partido Socialista han sido profundamente antirrurales, han sido pro industria, han sido pro ciudad, burgueses, pro ejército, claro, y el ejército ha tenido mucha importancia en la destrucción del mundo rural. Aquí el maquis piensa que ha sobrevivido hasta el año 53. Las montañas siempre les han dado alergia, les dan miedo las montañas, porque las montañas siempre han sido refugio de la libertad. Han sido sitios difícilmente controlables. Entonces, nuestro país, que es todo montañas, pues mira, te voy a dar un dato muy interesante. Dice Ronald Fraser, que es un historiador que historiografía la guerra de la independencia, dice que Napoleón pudo levantar un ejército de 400.000 soldados, ¿vale? Él conquistó desde Moscú hasta Cádiz, pasando por el Cairo. Toda Europa, Napoleón, ¿no? Con su ejército. Bueno, pues tuvo que emplear entre 300.000 soldados en la península ibérica y otros 100.000 para el resto de Europa y África. ¿Qué quiere decir eso? Cuando entra aquí Napoleón, se encuentra con un mundo rural tan potente, tan autónomo, con una calidad de sus individuos tan fuerte, que es derrotado. No es el ejército español el que derrota a Napoleón, es el pueblo campesino, rural, el que lo derrota. Porque al existir el comunal, al existir el colectivismo agrario del que habla Joaquín Costa, el aragonés de aquí, al existir el concejo abierto, la lucha tan brutal que ha habido desde el siglo VIII contra los herederos del Imperio Romano, toda la lucha que ha habido contra el patriarcado, que relatan y que están empezando a conocer un montón de personas en la lucha por la verdadera historia, pues tenemos lo que tenemos hoy en día, ¿no? Y bueno, pues Napoleón se vio en un conflicto terrible. Has comentado que Alfred, tu compañera, es la que quería ser pastora. Tú Mira, métele aquí, si quieres. Sigue. Si no hubieras sido pastor, porque es ella la que te lleva al mundo del pastoreo, ¿qué te hubiera gustado ser tú que venías de la universidad? Sí, pues seguramente agricultor, hortelano, apicultor, ebanista, con las manos, es decir, artesano, de alguna artesanía. Creo que es muy importante combinar el trabajo manual con el trabajo intelectual. Si solo se hace uno de ellos, uno se degrada enormemente. Si solo haces trabajo manual, te embruteces. Si solo haces trabajo intelectual, te embruteces igual. Creo que hay que hacer un equilibrio. Para continuar con lo de la resistencia a Napoleón, que hubo aquí en la península, de nuestro mundo rural, que fue excepcional, y cada vez hay más documentos y más testimonios de los soldados de Napoleón que cuentan que aquí se encontraron un auténtico calvario, sobre todo las mujeres, lucharon muchísimo, pues es una constante en nuestra historia. Roma tardó 200 años en conquistar la península, mientras que la Galia la conquistó en 17 años. Una resistencia de 200 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sentimiento antirromano y todo lo que significa Roma, todos sus herederos posteriores, las monarquías católicas, Napoleón, la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, Franco, los liberales, todos han sido continuadores de Roma. Y el mundo popular, que hablábamos de una mezcla de paganismo antirromano relacionado con los bagaudas, y el cristianismo antiestatal relacionado con el donatismo que influyó aquí, que hay grandes testimonios del Beato de Liébana y de toda esta gente del monacato revolucionario que influyó muchísimo en el mundo rural popular, pues han sostenido, han inspirado esta resistencia que ha durado hasta la transición nuestra y que hoy todavía sobrevive en muchos de nosotros. Sentimiento de que hemos venido al mundo para ser libres, para vivir en hermandad con nuestros iguales y por lo tanto en lucha contra el Estado, en lucha contra el mal, contra nuestro mal interior también, por supuesto, y
Y es una tradición ibérica enorme, enorme, y yo lo siento muy presente. La guerra civil es clave en todo esto, para entender todo esto. La gente no entiende que una de las causas fundamentales de la guerra civil es la lucha por el comunal, la lucha contra la desamortización del comunal. Las colectivizaciones que realizan la CNT y la UGT no son más que un intento de volver a formas que ya existían antes de la desamortización de Madoz o de los ataques que han existido desde los Reyes Católicos y algún tiempo antes a todo el sistema colectivista, comunal del mundo rural, ¿no? Una pregunta. Kiko, vamos a ver, tú de alguna manera tienes una relación con tu padre, que es una persona que viene de esa sociología urbana, es arquitecto, delineante. ¿Cómo te afecta de alguna manera en tu salida del mundo urbano? ¿Cómo afecta la imagen que tú tienes de ese mundo urbanita ya en decadencia? Mi padre era una y entonces me dedicó su tiempo a enseñarme muchísimo, a llevarme por aquí y por allá y a enseñarme cómo funciona la ciudad. Entonces comprendí en profundidad qué es la ciudad, cómo se forma y cómo funciona. Decir ciudad es decir Estado, decir ciudad es decir jerarquía, decir ciudad es decir explotación fiscal a los trabajadores para que haya un ejército de funcionarios controlando y oprimiendo a la gente. Decir ciudad es decir trabajo asalariado e industria para abastecerla. Decir ciudad es decir campo completamente subordinado. Este conocimiento al que he tenido la suerte de poder acceder, de cómo funciona la ciudad y cómo la ciudad, para que exista la ciudad es necesario que el campo esté arrodillado a su servicio, que no tenga libertad, pues me concienció para tratar de revertir eso y con nuestro pequeño granito de arena mínimo, pero siendo conscientes de que recogemos un testigo y que legaremos el mismo testigo para que las generaciones venideras sigan reflexionando y luchando por esto, pues pensamos que es mucho más beneficioso para la libertad de la humanidad vivir de forma descentralizada, con democracia auténtica, no la parlamentaria, es decir, mandato imperativo, no delegados sino portavoces, es decir, portadores de voces del mandato imperativo de la asamblea, una asamblea de iguales, que no exista la jerarquía ni el centralismo y por eso la importancia de regenerar la vida del mundo rural y del municipalismo. No municipalismo en el sentido que se entiende hoy del parlamentarismo y de conquistar los ayuntamientos, sino municipalismo en el sentido de una autonomía del término absoluta, total, confederada con el resto de municipios del mundo y respetando las diferencias de los pueblos. Todo esto es hoy complejo porque nos enfrentamos a una apisonadora estatal y capitalista que va en la dirección opuesta. ¿Cómo de alguna manera tú tuviste tus primeros contactos con el mundo libertario? Has hablado antes del movimiento ibérico. ¿Tú ves en este movimiento, en los movimientos ibéricos, en los pueblos ibéricos, un germen de libertarismo? ¿Por qué unes la palabra Iberia y la palabra libertad? El ibérico, que es el movimiento libertario ibérico, ha sido el conocido más grande y organizado, más grande de la historia reciente, contemporánea. Es muy complejo. Yo me identifico más con el movimiento libertario ruralista de Federico Urales o de Felipe Alaiz o de gente que valoraba a la cultura rural, ¿no? Y que no eran anticlericales burgueses en el sentido de no diferenciar el cristianismo del catolicismo y bueno, no me identifico con el anarquismo, el libertarismo progresista
industrialista, que al final acaba siempre colaborando con el Estado, que asume la idea de que la historia siempre es una línea ascendente de mejora. No me identifico con esas teorías, que creo que son falsas, que es cuando el anarquismo converge con toda la Ilustración, con toda la izquierda socialista, y por eso ha terminado colaborando y autodestruyéndose. Me identifico con el libertarismo, que se siente heredero de las prácticas cristianas, bagaudas, de la Alta Edad Media, del mundo rural. Y entonces descubro que la libertad siempre ha sido una inspiración, un sentido de la vida a las habitantes que han ocupado los últimos 2000 años nuestra península ibérica. En el conocimiento de la historia, ¿dirías que tu paso por la universidad fue enriquecedor? ¿Te aportó algo en este conocimiento de la historia antigua de los pueblos de la península ibérica? ¿O por el contrario, el conocimiento lo encontraste fuera de esta institución y organismo? Sobre esto podría hablar mejor mi compañera licenciada. Ella, pero si queréis os digo, su testimonio es: la universidad no enseña absolutamente nada, todo lo contrario, todo es prejuicios, insultos, escupir en la tumba de nuestros antepasados, y solo hablan de reyes, de estados, de políticas, de guerras, de cosas que no tienen nada que ver con el sector popular de la población. Afri, que es mi compañera, os puede explicar perfectamente cómo la universidad adoctrina en una versión de la historia liberal y socialdemócrata que está al servicio de los intereses del poder, del Estado y del capitalismo. Una historia falsa de los pies a la cabeza, que lo que hace es paralizar a la gente, destruirla y sobre todo generar autoodio a tu propia cultura, a tu propio arraigo, es decir, todo este discurso lo hemos oído: ser blanco, occidental, heterosexual, cristiano, todo eso es... Yo no soy cristiano, pero sí me identifico con lo positivo del cristianismo, y todo este discurso del autoodio, de que somos los culpables del mal del mundo y de que no tiene nada de positivo Occidente, Europa o Iberia o el Mediterráneo, pues es un error enorme. Este autoodio genera una depresión social, una pérdida de vínculo, un desarraigo, y genera seres mucho más gobernables, porque destruye la comunidad, los lazos que hay en la comunidad. Hoy, si uno de los pueblos de la península ibérica que más tarde ha perdido sus vínculos familiares, vecinales, comarcales y de sentido de pueblo y de su lengua, ha sido el pueblo vasco. Por eso ha sido el que más ha resistido y el que más ya está de capa caída debido al politiqueo de la izquierda, a la socialdemocracia, a la asunción de la teoría del progreso. Pero por ahora los veo los más capaces de comprender lo que estoy diciendo al pueblo vasco, sin duda. Porque el resto de pueblos, yo soy castellano, están tan destruidos, hay tan nivel de autoodio a su historia y a su gente, y se ha interiorizado tanto el hecho de que los pastores, los agricultores y los artesanos eran unos catetos palurdos que lo único que hacían era obedecer a los curas, a los nobles y demás. Se ha interiorizado tanto esa mentira que dudo que la gente de mi pueblo castellano, de Aragón, de Cataluña, me comprenda como sí me pueden comprender los vascos. Los vascos sí me pueden comprender. Agradecemos a los alcaldes, así que yo no sé qué es peor. Me está encantando, me está gustando tanto esta entrevista que te estoy haciendo. Veo tanta sinceridad y tanta autenticidad que quiero de verdad tomarme más libertades y preguntarte muchas más cosas de las que realmente pensaba preguntarte. ¿En qué momento tú, que de alguna manera habías coqueteado en algún momento en tu primera juventud con los ambientes del anarcosindicalismo o el anarquismo progresista ligado supongo que a la CNT y al libertarismo, en qué momento y cuál es el detonante que te hace desengañarte de ese tipo de movimientos libertarios? Pues el sindicalismo es una confianza en que el sistema te puede dar
es reformable y que el sistema te puede dar mejoras y que el capitalismo te puede hacer vivir un poco más cómodo y más bienestar. En el sindicalismo hay una excesiva veneración al bienestar, a los sueldos altos, y se limita demasiado a eso sin tener una visión más, hoy se dice holístico, más integral. Entonces le falta la motivación y el anarcosindicalismo ha caído de lleno en el mundo del simple sindicalismo, ¿no? Y no me identifico nada con ese mundo, nada. Hoy están en autodestrucción, a punto de desaparecer. Me refiero al anarcosindicalismo. ¿Qué crees que tiene el Estado para el mundo rural y para este tipo de pequeñas pedanías, pequeñas aldeas, sobre todo del norte de España, aquí en todo el Pirineo aragonés, pero sobre todo lo que tú has conocido del norte de España? Yo creo que lo que se habla es lucha contra la despoblación. Sabes que Rajoy ha hecho el comisariado para el reto demográfico, le ha llamado así pomposamente. Pues todo eso yo creo que va orientado a que los que vienen de veraneo de segundas residencias tengan un número mínimo de personas que les realicen los servicios que los fines de semana necesitan, que les arreglen la caldera, es decir, necesitan esa población mínima que hoy está en peligro, la despoblación, que está en peligro esa población mínima que pueda dar servicios a esta aristocracia que viene los fines de semana a descansar, ¿no? Sin ser despectivos, yo tengo muchísimos amigos, aristocracia en el sentido de que no son el sector popular, no son el 50% de la población que no tiene segunda residencia y no viaja los fines de semana. Me refiero a ese sentido, de esa gente privilegiada. Bueno, pues yo creo que todas estas políticas de despoblación van a mantener simplemente ese nivel de población para servir a la gente de fin de semana. Y sobre todo, exactamente, ahora iba eso. Y va orientado también a implantar un modelo más extractivista, más desarrollista, más industrial, pero en realidad, si te soy sincero, no sé a ciencia cierta qué planes tienen. Es tan oscuro, hay tan poca transparencia sobre los planes que tiene el Estado para nuestro mundo rural, que es difícil saberlo. Hay que estudiar mucho y es una labor de todos el investigarla, el ponernos a indagar qué narices quieren hacer con el campo, porque ahora mismo es un auténtico desastre. Y no sé cuánto más engordará el Estado, y por lo tanto cuanto más engorda el Estado, más engorda la ciudad. Entonces, es difícil saberlo. ¿Cómo es el día a día de un día cualquiera de un pastor? Pues depende de la estación del año, el qué hacer en el día a día de un rebaño. Y por ejemplo, en verano hay que ordeñar, hay que sacar y hay que estar pendiente de la hierba para cortarla, para secarla, más en primavera en realidad, y hay que estar pendiente de 1000 historias. Pues a nivel sanitario hay que mirar los comportamientos de los animales para ver si están bien. Es muy importante el vínculo que generas con ellos, porque eso te va a permitir darte cuenta rápidamente de cualquier incidencia, cualquier cosilla que pase. Y ese vínculo se realiza queriéndoles y estando con ellos muchas horas. Temporal, Titi. Para nosotros, para mi compañera y yo, el ideal no es la profesionalización, el especializarse en algo. Es mucho más interesante lo que están haciendo en los apisquillos, que es un pastoreo comunal, rotativo, entre un colectivo de personas que no solo se dedican al pastoreo, sino que hacen otras labores. Lo que les permite tener mucho más tiempo libre que nosotros para el trabajo intelectual, que es tan fundamental hoy, puesto que la batalla de las ideas va a ser lo más importante a lo que nos vamos a tener que enfrentar los que amamos la libertad, la justicia y la hermandad. Entonces,
yo animo mucho más, y en eso estamos también, en volver al colectivismo, vivir más en comunidad y aprender el máximo posible de tareas que permitan un autoabastecimiento del municipio dentro de lo máximo posible que se pueda. Hoy estamos súper empezando como mundo ibérico, y hay mucha gente haciendo grandes cosas por todo el territorio, incluso por toda Europa, y incluso Sudamérica también. Y hay que ayudar a esa gente, inspirarse en esa gente, aprender de esa gente y hacer cosas parecidas a toda esa gente. Necesitamos volver a ser los seres poliédricos que eran nuestros antepasados, multifuncionales, que sabían hacer de todo, desde enterrar a sus muertos hasta hacerse el vestido, hasta cuidar de los niños, hasta hacer queso, tienes hijos, mecánica, además. Has podido formar unas familias. ¿Dirías que es mejor formar una familia en el campo para la crianza de los hijos? ¿Te ha sido más difícil? ¿Dirías que ha sido más fácil o más difícil en el campo? Yo creo que es más sano en aspecto de salud, aquí no existen los vientos y los aires pestilentes de la ciudad, pero es muy parecido. Si nosotros les llevamos a los colegios mondos y lirondos del Estado, a las guarderías del Estado, porque no tenemos mucho dinero, no tenemos mucho tiempo, somos muy pocos, y entonces nos vemos obligados. Aprecio muchísimo a esa gente que se esfuerza por hacer educaciones alternativas, hacer bosques escuelas, intentar llevar a sus niños a otros sitios. Nosotros por ahora no hemos podido, pero seguimos a toda esa gente que está por todos lados intentando hacer cosas preciosas. Bueno, yo lo que quiero mandar de aquí es un ánimo a que la gente se ponga a mirar los ejemplos de un montón de gente, que ahorre un poco de dinero, que coja un coche, un autobús, lo que sea, y vaya a visitar a un montón de proyectos que hay por ahí, y que les pida ayuda. Nosotros también estamos aquí para ayudar y para servir a los demás, y hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho trabajo por hacer. Tu experiencia aquí en Aragüés, ¿dirías que te ves ya de por vida aquí en este pueblo? ¿O tu intención también de alguna manera es... tú te ves, dirías que lo que más ata al pastor es las raíces, es el arraigo? ¿Tú crees que la gente está preparada, la juventud está preparada para poder estar para siempre en el mismo sitio? Ahora que nos encanta tanto viajar, nos encanta tanto esa vida fácil, cómoda del viaje, ¿cuesta echar raíces a la gente actual desde tu punto de vista? Sí, sobre todo que quien conoce al poder mínimamente sabe que es arbitrario, sabe que es caprichoso, y que cualquier día, y cuando digo poder lo digo en sentido amplio, pues el propietario de la vivienda que alquilas, el propietario de las tierras donde estás, etcétera, etcétera, los que no tenemos propiedades, los que somos el sector popular de la población, estamos al vaivén de las arbitrariedades del poder, y entonces no te puedo asegurar realmente que estemos aquí. Muchas veces se nos obliga a ser nómadas de aquí para allá. Claro, mi ilusión sería echar raíces y arraigar en un sitio y estar ahí, pero como somos lo que se llama ahora neorurales, no lo seríamos si no hubiera habido neourbanitas, como hubo en el franquismo, ¿no? Pues estamos en una situación de gran fragilidad, y no te puedo asegurar que estemos aquí, pero lucharemos por estar aquí y morir aquí. Una de las causas de la falta de natalidad en la ciudad y en el mundo rural, ¿cuál crees que ha sido? Ha habido múltiples causas, son muchas, y es un tema muy complejo. Puedo decir algunas. El feminismo ha sido clave en la baja natalidad, hablando de que las mujeres tenían que copiar a los hombres y que los hijos eran un estorbo en su medro profesional y por lo tanto les impedía liberarse. Todo ese discurso me parece nefasto y creo que ha influido mucho en la natalidad, en la baja natalidad, en la catastrófica natalidad. Y también ha influido la cobardía, es decir, el miedo a los problemas que surgen en la vida,
no hay ganas de arriesgarse, no hay ganas de afrontar los problemas que surgen, que están ahí, que la vida es así, y hay un sentido de la vida, una comprensión de qué es la vida que yo no comparto, digo generalizando, ¿no? Y también ha influido que nuestra generación está bastante jodida en el aspecto económico porque se le han quedado todo unos pocos, y ese aspecto también dificulta porque te hace que tengas más miedo. Y luego el hedonismo, esa es para mí la gran causa. La cultura hedonista de la transición que identificaba placer con rebelión, y placer con antifranquismo, y placer con libertad, y es todo lo contrario. Libertad. Es todo lo contrario, exactamente. ¿Dirías que ha habido muchos proyectos agrorurales, cooperativas, ecoaldeas, que precisamente han fracasado por la llegada de la droga y de esta cultura del posmodernismo? Ha ayudado, la droga ha ayudado a destruir los proyectos que ha habido. No todos los proyectos han estado con mucha droga, ¿no? Ha habido proyectos muy importantes que se han ido a la mierda por nuestra incapacidad para convivir. Es decir, se nos educa para ser buenos profesionales, para ser buenos trabajadores, para hacer dinero, pero no se nos educa para convivir, para amar al prójimo, para hacernos una autoconstrucción personal, una autocrítica. No se nos educa para tener una moralidad elevada, y entonces lo que está sucediendo ahora en muchísimos lugares, que intentan con muchas buenas intenciones construir algo colectivo, es que fracasamos en la convivencia, no somos capaces de amarnos. Eso hay que afrontarlo y cambiarlo. Es extremadamente difícil para seres como yo, que nos hemos criado en ambientes progresistas de izquierdas y lo hemos mamado desde chiquitito. También en los ambientes de derechas también ha sido esa la tónica general. Entonces, un individualismo, una sociedad atomizada, un egoísmo increíble y una exigencia al otro para que sea perfecto, una no asimilación de que la vida tiene unas dosis de dolor enormes, pues que no es solo alegría y tal, pues nos está llevando al fracaso catastrófico de los intentos convivenciales que está habiendo. Aún así, el Estado hace mucho, y recuerdo lo que acaba de pasar con Fraguas, ¿no? Que los van a demoler, que los van a expulsar, los intentan encarcelar por intentar hacer un proyecto colectivista en medio del campo rehabilitando unas ruinas. Y luego traerán seguramente inmigrantes a los que les darán las casas y les darán los terrenos, que eso es lo paradigmático y paradójico. Sí, las personas, como personas, yo las juzgo por sus actos, no por sus orígenes, su religión, su etnia, pero es verdad que el Estado utiliza los movimientos poblacionales para su propio beneficio. Entonces, ahora mismo la población de otros países está siendo utilizada para políticas terribles de industrialización y de organización prebélica. Es decir, Europa necesita más población para sus futuras guerras y ejércitos, y la inmigración va a jugar un papel clave en todo esto. Pero quiero decir que los inmigrantes, sobre todo los refugiados políticos, tienen todo mi amor y mi solidaridad, y mi casa, mi pueblo está abierto a ellos, a los refugiados políticos. Otra cosa es a los que quieren medrar, a los que quieren enriquecerse. Yo a esos les diría que se queden en su tierra y que luchen y que cambien de mentalidad, porque la búsqueda de la riqueza y del privilegio de enriquecerse no es lo que hay que hacer, y en ese sentido mi rechazo más absoluto a la inmigración por cuestiones de medro personal y de enriquecimiento, pero mi apoyo a la inmigración política que huye y que quiere sobrevivir. Yo no sé qué haría si me persiguiera el Estado y me quisiera matar. Lo que me encantaría hacer es algo épico y quedarme aquí y morir aquí, resistiendo y no emigrar, pero comprendo que puede haber un montón de circunstancias, 1000 circunstancias diferentes que puedan llevarte a que pidas acogida en otro pueblo y que te acojan y huyas de que no quieres morir a manos de tu Estado y quieres huir, y los Estados hoy son extremadamente asesinos. Entonces la cuestión es compleja, pero introduzco esta diferenciación que no es normal en los medios de comunicación.
muchos además se convierten luego en patrones en sus países. Por supuesto, cuando alguien busca el medro personal y el enriquecimiento, puede acabar de explotador de sus iguales, puede acabar de tirano, de dominador de sus iguales, y muchos de los que vienen aquí a enriquecerse vuelven a sus tierras y allí son bastante... son la patronal, se convierten en patronal, en pequeños empresarios o grandes empresarios con trabajo asalariado, y donde hay trabajo asalariado hay una relación insana entre el que da las órdenes y el que las recibe. Puede ser, depende de la calidad humana del patrón, que sea más benigna esa opresión o más maligna, pero al fin y al cabo es una opresión. Pues de verdad, muchas gracias, Kiko. Ya simplemente para concluir, desde tu punto de vista, ¿cuál sería la forma de atraer otra vez población al mundo rural? Una población sana, ¿no? Este turismo pequeño burgués, etcétera. Sí, lo voy a decir claro. Tenemos que dedicar nuestro tiempo a la lucha y al combate por las ideas para construir inicialmente los cimientos de una revolución popular, integral, que acabe con el Estado, con el capitalismo, y luche por la hermandad con sus iguales. Y es la única manera. No creo en absoluto en lo que están proponiendo los partidos de izquierdas para la despoblación rural, que es falso, no va a resultar. Son solo parchecitos súper pequeños que no son dignos de una vida. La vida es muy corta y hay que plantear grandes ideas que son las que movilizan y las que dan sentido a una vida, las que te hacen levantarte cada mañana. No me hace levantarme cada mañana un beneficio fiscal de no sé qué, de no sé cuántos. Esos son ridiculeces que en el pragmatismo diario pueden tener alguna importancia, y claro que yo quiero que mis hijos coman, que haya una vivienda, etcétera, pero no debe estar eso, no debe ocupar nuestras energías en lo principal. Nuestra energía en lo principal debe ir a un cambio radical, integral del sistema en el que vivimos. Por eso que siempre se habla de que el mundo rural es una cosa de paletos, no sé qué. Sin embargo, tú lo que defiendes precisamente es que el mundo rural vaya unido a una lucha intelectual. Debería haber más bibliotecas, debería haber más centros culturales. No, bibliotecas hay un montón de bibliotecas con ejemplares buenísimos. Es una de las cosas que yo diría buenas que ha hecho la miserable socialdemocracia. Ha hecho buenas bibliotecas, existen un montón de bibliotecas. En el mundo rural. En el mundo rural, pues, accesibles, con que gastes un poquito de gasolina, llegas a algún punto del mundo rural de toda la península ibérica donde hay unas bibliotecas cojonudas, con una red en la que tú puedes pedir un libro de una biblioteca lejana y te lo traen al día siguiente o en la semana. Y la gente no los usa. No los usa porque no va de que el Estado nos dé nada, ni que nos ponga más bibliotecas, ni nada. Va de la calidad humana. Estoy apelando a la responsabilidad individual. La gente tiene que hacer esa revolución interior y luego ponerse manos a la obra. Ya. Nadie lo va a hacer por ti. O lo empiezas tú o no hay un salvador. Las asociaciones vecinales, ¿cómo ves? Crear asociaciones vecinales de protesta en el mundo rural. Volvemos al mismo problema que hay. Es la convivencia. ¿Pero por qué ha fallado esa convivencia? ¿Por qué ha fallado la convivencia tanto en el mundo rural como en la ciudad? ¿Es mejor la convivencia? ¿La convivencia funciona mejor en el mundo rural o comparado con la ciudad? No, está exactamente igual. Pero igual que de mal que en la ciudad. Está igual de mal que en la ciudad. Igual de mal. Igual de mal. Los abuelos los dicen que antes se llevaban mejor entre ellos. Y está muy mal todo. La voluntad de poder en las organizaciones vecinales o las organizaciones políticas lo destruye todo. Tengo un amigo en Podemos que dice que aquello es un navajeo constante. La lucha por cargos, por poder, eso lo envenena todo y hace un ambiente tóxico que no es respirable, no es un ambiente de libertad donde se pueda aprender y donde se pueda luchar por la libertad. No lo es. Y las organizaciones ahora mismo que están luchando por ciertas mejoras en el mundo rural, como por ejemplo contra las grandes infraestructuras o el desarrollismo, tienen grandes problemas de conciencia, en el sentido de que no quieren esta central nuclear al lado de su casa, pero la quieren en otro sitio. Eso no es justo, eso no es justo. Si no quieres la central nuclear cerca de tu casa, es que no queremos las centrales nucleares en ningún lado. Entonces, ese ecologismo de no quiero el mal cerca de mi casa, pero no me importa lejos, pues es un error. Sé que todos colaboramos con nuestros coches, con nuestra vida diaria, pero
debemos ir mejorando todas esas incoherencias que son complicadísimas y que solo las podemos encarar resolviendo el primer problema, que es nuestras relaciones personales entre nosotros. ¿Y por qué han fallado? Que es los cimientos. ¿A qué lo atribuyes esta falta de las relaciones sociales de igual a igual, sin una jerarquía? Pues y sobre todo sin que interceda permanentemente la justicia, que es decir, que las relaciones sociales se judicialicen. Bien. Hay un amigo mío que lo resume en una frase que es: a más Estado, menos amor. Cuanto más ha ido creciendo el Estado, con todo, por ejemplo, el estado de bienestar rompe los vínculos horizontales, interdependientes, y hace que yo ya no te necesite a ti, sino que yo pago mis impuestos al Estado y el Estado se encarga de darte los servicios. Esa provoca atomización, provoca que nuestras capacidades humanas se degraden. Si yo no utilizo un brazo, el músculo se me va atrofiando y se me va degradando. Por lo tanto, si yo no acudo a relacionarme con mis iguales, no tengo asambleas, no tengo vida convivencial, no hago el esfuerzo de pensar, de meditar, se me van atrofiando esas capacidades. Y es lo que está sucediendo hoy en día. A más Estado, más degradación de las capacidades del ser humano, más deshumanización, por lo tanto, y nos alejamos de tener... Mira, cuando la socialdemocracia te dice una cosa, te dice, no, porque si tenemos la nevera más llena, si conseguimos estas reformas, si hacemos esta ley, podremos acercarnos y dar un pasito más, un escalón más hacia la autogestión. Mentira, es mentira gorda. La socialdemocracia lo que hace es engordar el Estado. Cuanto más gordo es el Estado, más degrada a las personas y por lo tanto menos capaces somos de autogestionar nada. Más incapaces, más infantiles, más solos, más odiosos, más... en el desamor vivimos y por lo tanto no va por ahí el camino. El camino no va por engordar el Estado y que nos dé el Estado más. Va por crear asociaciones vecinales entonces, ¿no? No sé si vecinales, sino asociaciones entre personas. Me da igual que sean vecinos o no sean vecinos. Podemos hacerlo a nivel mundial si hace falta. Es decir, yo me siento identificado con aquel que lucha en la India contra una central hidroeléctrica que le está ahogando su pueblo en un pantano, ¿no? Es decir, no hace falta vecinales, podemos hacerlo a todos los niveles que queramos. Pero siempre... Nuestros iguales más cercanos, por supuesto, hay que amarles. Al final el arraigo te lleva a tus vecinos. Lo que puede ser es todas estas personas que de alguna manera sienten simpatía por lo que está pasando a una población de 5.000 kilómetros de distancia, y sin embargo por el abuelo de su edificio, de su casa, que ha muerto, que ni se entera de que ha muerto. Pues por ahí vuelvo a hablar de la ética sodalicia. Claro, pero muchos están pendientes de las ONGs y tal, no de la que tiene al lado. Bien, pues vuelvo a hablar de la ética sodalicia, que es milenaria, que significa... ¿Cómo es? No, ética sodalicia. No ser con tus iguales como lo eres con tus opresores. Es decir, si algún igual comete un error, como lo cometemos todos, no ser tan agresivo y tan crítico como lo tendríamos, como lo tenemos que ser con los opresores. ¿Quién son los opresores? Sobre todo es el Estado y el capital. Y en cambio con nuestros iguales necesitamos ser comprensivos, necesitamos perdonar, necesitamos amarnos, necesitamos automejorarnos, comprendernos. Tratar de tener empatía, en qué situación de desarrollo personal está el compañero. Es decir, toda esa labor, que es la labor del amor, que hablaba el cristianismo, del amor al prójimo, es inmensa. Hay una labor enorme cuando te dice la gente, ¿y qué hago? ¿Y qué hago para cambiar el mundo? Pues hay muchísimo que hacer para empezar eso, joder. Y en ese campo es inmenso, inmenso. El campo de la moralidad es inmenso. Entonces cuando la gente te dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo que qué haces? Joder, empieza por el campo de la moralidad y vamos, ahí hay un camino que recorrer. Paso a paso, ¿cómo se puede retornar al comunal? Paso a paso, si hay que conocer las leyes, hay que aprender el derecho, es decir, ¿cómo retornar al comunal? Hoy en día la propiedad privada la defiende la Guardia Civil con sus jueces, sus cárceles. La defiende más allá el ejército, luego la OTAN, ¿no? Y el ejército norteamericano o el alemán. Entonces, hoy en día es inviable recuperar el comunal por la fuerza. Hoy en día la lucha armada es completamente inviable e infantil porque es tan brutal
el poder tecnológico de los estados y armamentístico, que no hay nada que hacer en ese sentido. Y de manera apelando a la ley, por lo tanto, apelando a los derechos naturales. Eso es la batalla de las ideas. Por lo tanto, hay que dedicar una parte de nuestro hacer diario al trabajo intelectual. Hay que leer, hay que meditar, hay que reflexionar, hay que escribir, hay que hablar con la gente, hay que darle al coco y combatir la estrategia militar y estatal, que no es más que la conquista de nuestros corazones y nuestras mentes. Hay que hacerse escudos antimanipulación, escudos espirituales, escudos de ideas, escudos que cuestan un montón. Cuando hay que joderse, hay que luchar en el sentido de si tú lees un libro que es bastante espeso, hay que aguantar, hay que comprenderlo, hay que sufrir, pero tiene buenos frutos. El sufrimiento es bueno. En ese sentido, sí. La fortaleza, ¿no? El esfuerzo por aprender, o sea, aprender es una cosa dolorosa. Estudiar es una cosa dolorosa, es sacrificada. Lo saben los universitarios más que nadie, ¿no? Pero no en el sentido para medrar, para tener un trabajo, sino para ayudar a tus semejantes a comprender cuál es la verdad. No una verdad absoluta, sino una verdad agarrable. Sí, sí. Y ahí tenemos mucho trabajo que hacer. Y sobre todo de difundir a las personas que creemos que están más cerca de los ideales que queremos. Está lloviendo mucho ya. Hostia, perdóname. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. Kiko. Sí. Gracias por haber atendido a mi canal, a medio. Y nada. Es fundamental esta labor que está haciendo la gente en YouTube como tú. Yo creo que es la hostia. Y te lo agradezco un montón que des voz a tanta gente y que lo pueda ver a miles de kilómetros de aquí. Hemos estado grabando a Pamies, a Félix, el cual también es amigo común. Grabé a Javi, que también está invitado cuando quiera al programa en Madrid. Tú estás invitado a venir a Madrid, al programa. Cuando tengas tiempo, hay otros pastores mucho mejores que nosotros, increíbles en toda la península ibérica que debes conocer, y tenemos toda la vida por delante. Gracias por haberme acogido este fin de semana en tu casa, te lo agradezco de verdad. He podido ver más o menos el día a día de este pueblo y de la zona. Y de verdad, pues Mira, te voy a decir una cosa última. Antes la gente tenía la familia extensa y tenía primos en muchos lugares. Sí. Entonces, las casas de tus primos, incluso primos cuartos, primos quintos, eran tus casas. Entonces, tenemos que empezar a comportarnos así. Tenemos que empezar a crear esa red de hermandad total entre nosotros, y que nuestras casas sean nuestras casas, que nuestras vidas sean al servicio de los otros. Ese es el secreto de la convivencia. Muchas gracias, de verdad.